Bien, el problema 1410 de la guía de ejercicios de física 2 nos dice: la diferencia de potencial a través del filamento de tungsteno de una lámpara se mantiene a un nivel constante mientras alcanza la temperatura de equilibrio. Se observa que la corriente en estado estacionario es 1/10 de la que se consume al encenderse la lámpara. Estando el filamento a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura final de operación del filamento? Bien, el problema nos indica que existe una temperatura final, que es cuando el sistema alcanza el equilibrio, y hay una temperatura inicial que es de 20 grados. También nos dice que la corriente al encenderse la lámpara es 1/10 de la corriente inicial cuando estaba todo apagado. Y también indica que la diferencia de potencial a lo largo de la operación se mantiene constante. Con eso, y junto con la ley de Ohm, podemos plantear que mi corriente y resistencia inicial es igual a mi corriente y resistencia final. Voy reemplazando y me queda que mi resistencia final es igual a 10 veces mi resistencia inicial. En este caso las resistencias varían con la temperatura, entonces planteo mi resistencia final, que va a ser cuando alcance la temperatura de equilibrio, y voy a tener una resistencia inicial que va a ser mi resistencia en 20 grados Celsius. Una vez busco las propiedades del filamento del tungsteno en la tabla y sé que la resistividad tiene una temperatura de referencia de 0 grados Celsius, al igual que su coeficiente. Entonces planteo primero la primera fórmula con la resistencia en 20 grados Celsius, que va a ser igual a la resistencia en 0 grados Celsius, que es mi temperatura de referencia, por 1 más el alfa por mi diferencial de temperatura, siendo 20 grados mi temperatura final y 0 grados mi temperatura inicial. Y mi resistencia final, la temperatura final va a ser mi resistencia en 0 grados por 1 más el alfa en 0 grados por la temperatura final menos 0. Planteo la relación entre esos dos, sabiendo que mi resistencia final es 10 veces la resistencia inicial. Cancelo las cosas repetidas y despejo mi temperatura final, dando como resultado una temperatura final de 2075 grados Celsius.